Muy buenos días, amables televidentes, una vez más. Estamos aquí en el Centro Internacional Amistad de Reynosa, en la cabina de CIAR TV, con un programa más de la serie Buenas Nuevas, un programa auspiciado por el periódico Buenas Nuevas de Cristo, una publicación que editamos aquí en la frontera de nuestro país, México, para el mundo. Esta mañana agradecemos sinceramente su amable atención y queremos compartir una vez más algunos artículos de los que hemos publicado en este tabloide que se edita mensualmente con 5,000 ejemplares que distribuimos en ciudades como Reynosa, Río Bravo, Progreso, Matamoros y Vallehermoso y algunos puntos circunvecinos. La intención de esta publicación es publicar, difundir la palabra de Dios de una manera clara, sencilla y amena. Está a disposición de todos ustedes en el momento que ustedes quieran que algún artículo de su autoría sea publicado. Solo tienen que enviarlo a buenasnuevas2003@hotmail.com. Repito, buenasnuevas2003@hotmail.com, y con gusto recibiremos su correspondencia y la transmitiremos a nuestros supervisores para publicar algún artículo que usted desee enviar. Estamos para servirle, un servidor, Francisco Sánchez Rivera, por gracia de Dios, director editorial de esta publicación, que desde hace más de 10 años está circulando ininterrumpidamente aquí en el área fronteriza de nuestro país, el área noreste, y en estos más de 10 años hemos publicado más de 500,000 ejemplares que pues hemos distribuido, gracias a Dios, en muchos sectores de nuestro país y del país vecino, y algunos otros donde han llegado por medio de evangelistas y de misioneros. Así es que les decía, reitero la disposición de nuestra publicación para que alguno de ustedes nos envíe algún artículo, alguna reflexión, algún testimonio, que yo sé que hay millones de testimonios en el mundo. Así es que si usted quiere hacerlo, envíenos su testimonio y con gusto trataremos de transmitírselo a miles de gentes más por este medio. Puede usted enviar su correspondencia a buenasnuevas2003@hotmail.com. Ahí también puede hacernos algún comentario sobre esta programación, alguna crítica constructiva, y con gusto tomaremos en cuenta todo eso, porque queremos servirle, queremos estar aquí transmitiendo hasta que el Señor nos permita. Pero sí es necesario hacerlo de una manera óptima, de una manera excelente para nuestro Señor y para usted que nos está viendo. Así es que vamos a pasar a... Les decía, vamos a pasar ya al tema, a los temas de esta mañana. Tenemos la edición número 90 de junio del 2012, y aquí quiero compartirles la editorial que en esa ocasión publicamos, que es de nuestra autoría, y dice así: un porcentaje muy elevado de personas en el mundo ansía convertirse en millonarios, o por lo menos tener, de alguna manera, lo suficiente para vivir el resto de sus días cómodamente sin tener que trabajar. Como dicen por ahí,
un sueño guajiro. Desde un punto de vista tal vez opuesto a lo anterior, sería interesante saber cuántas personas anhelan y han puesto manos a la obra para sobresalir entre todos los demás por tener dominio propio para desarrollar un carácter firme, algo que verdaderamente les ayudaría a vivir de una mejor manera en este caótico mundo. El significado de la palabra dominio, según el diccionario, es un poder que se ejerce sobre personas o cosas. Por lo tanto, dominio propio es el poder que ejercemos sobre nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida. Sobre nuestra manera de pensar, sobre nuestra manera de hablar, de actuar y de decidir. Dicho en otras palabras, se trata de tener control positivamente de todo lo que forma nuestra manera de ser en todo momento, ya sean momentos buenos o malos, ya sean tiempos de bonanza o de crisis. La gran mayoría de las personas, en su estado natural, carecen de esta virtud, situación que los lleva a vivir continuamente en medio de problemas, demostrando así que solos y apartados de Dios, nada podemos hacer para cambiar nuestro carácter y comportamiento. Para lograr tener esa virtud y muchas otras, necesitamos acercarnos a Dios. Solo arraigados en Él, por medio de su palabra, habiendo recibido su Santo Espíritu, podremos dar frutos dignos de arrepentimiento, entre ellos también el fruto lleno de virtudes que menciona Gálatas 5, versículo 22. El verdadero reto de esta vida es hacer lo que Dios nos pide, y no lo que nuestra carne o el mundo o el enemigo quieren que hagamos. Así que para desarrollar un carácter firme, tenemos que llenarnos y someternos al Espíritu Santo de Dios para que nuestros pensamientos, decisiones y acciones reflejen su carácter. Lamentablemente, muchos creyentes, apoyados por estudiosos de la psicología humana, actualmente dicen que no es posible modificar o cambiar su carácter, escudados en argumentos como: así me hizo Dios, lo heredé de mis padres. Esos son algunos, entre otros, pero existen infinidad de testimonios que demuestran todo lo contrario. Testimonios de vidas cambiadas que, sometiéndose a la autoridad del Espíritu Santo de Dios, lograron cambiar totalmente su forma de ser y de vivir, obedeciendo mandamientos como el de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Esta es la versión Dios habla hoy. Amado lector, amado televidente, la vida actual está llena de situaciones que, en lugar de llamarles adversidades, debemos de llamarles retos. Retos que debemos de enfrentar con sabiduría, pero con sabiduría de Dios, para que así, en lugar de renegar por dichos retos y perder el tiempo quejándonos de tantas cosas, analicemos las situaciones y obtengamos experiencias para nuestro desarrollo personal, teniendo dominio propio, permaneciendo firmes en la palabra de Dios,
podemos tener control en medio de las vicisitudes de esta vida. ¡Anímate! No todo está perdido. Gálatas 5:22 dice así: en cambio, el Espíritu da fruto de amor, alegría y paz, de paciencia, amabilidad y bondad, de fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene cosas como estas. ¿Cómo ve, estimado televidente, amable televidente? Es un buen consejo que podemos tomar. Si logramos tener esas virtudes del fruto del Espíritu Santo de Dios, podremos enfrentar todas las situaciones que vengan, pero de la mano del Señor, y podremos tener un porcentaje de éxito muy elevado. ¿Usted qué opina? Mire, quiero compartirle otros mensajes, otros artículos que hemos publicado en este periódico, que ya tiene 10 años de estar circulando, y en la edición número 29 de abril del 2006 publicamos este artículo que siempre ha tenido vigencia, su tema. ¿Usted qué opina? ¿Es correcto juzgar? Muchos dicen que no debemos juzgar, pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Escuche esto. Muchos hoy en día creen que es incorrecto delatar el error. Los liberales siempre han parecido creer esto, pero en tiempos recientes ha sido expuesto ampliamente por evangélicos y carismáticos. Ahora estamos viendo ese error fatal siendo declarado por esos que profesan ser fundamentalistas bíblicos. Esos que creen fielmente en exponer o delatar el error de acuerdo a la Biblia, ahora están siendo ampliamente denunciados y acusados de ser descorteses y faltos de amor. En este escrito pretendemos presentar la enseñanza que la Biblia guarda en este tema de vital importancia. ¿Es correcto practicar el juicio bíblico? Uno de los versículos malamente usados en la Biblia es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7, versículo 1. Cada versículo de la Escritura debe ser leído en su contexto, si vamos a entender propiamente su significado. En los versículos 2 al 5 del mismo capítulo, es evidente que el versículo 1 se refiere al juicio hipócrita. El hermano que tiene una viga en su propio ojo no debe juzgar a otro que tiene una paja en el suyo. La enseñanza es clara. Usted no puede juzgar a otro de su pecado si usted es culpable del mismo pecado o de otro peor. Esos que se aferran a no juzguéis para que no seáis juzgados, al condenar a estos que delatan el error, deberían de leer el capítulo entero. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Versículo 15. ¿Cómo podemos conocer a los falsos profetas si no los juzgamos de acuerdo a la palabra de Dios? Si conocemos a los falsos profetas, ¿cómo podemos prevenir a las ovejas de esos lobos rapaces? A través de toda la Biblia encontramos la enseñanza de que debemos identificarlos y delatarlos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17. ¿Dijo acaso el Señor que no podíamos juzgar al árbol, personas,
por el fruto de su vida y su doctrina? Ciertamente no, porque no pudiéramos saber sin juzgar. Todo juicio debe hacerse en las bases de la enseñanza bíblica y no de acuerdo a caprichos ni prejuicios. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Juan capítulo 7, versículo 24. Aquí el Señor nos manda a que juzguemos con juicio justo, el cual es únicamente basado en la palabra de Dios. Si el juicio se realiza bajo alguna otra base, no siendo la palabra de Dios, es una transgresión de Mateo 7, versículo 1. El diccionario dice que un juez es uno que declara la ley. El cristiano fiel debe discernir o juzgar de acuerdo a las bases de la inspirada ley de Dios, la Biblia. Un fornicario es descrito en 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 13. Pablo juzgó, versículo 3, juzgó al hombre a pesar de que estaba ausente y dijo a la iglesia de Corinto que debían juzgar, versículo 12, a los que estaban dentro. La palabra griega para juzgar es la misma que Mateo 7, versículo 1. Pablo no faltó a no juzguéis para que no seáis juzgados al juzgar a este hombre, ni en instruir a la iglesia a juzgar también. Todo este juicio fue de acuerdo a la palabra de Dios. Una persona que es capaz de discernir entre el bien y el mal tiene por lo menos uno de los mayores signos de madurez espiritual. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Un famoso erudito dice acerca del significado de discernir: una distinción, una clara diferenciación, discernimiento, juicio, se traduce discernir en 1 Corintios 12, versículo 10. Discernimiento de espíritu, juzgando por evidencias si es que son de Dios o son del maligno. Strong también está de acuerdo en que significa juzgar. Esos que no desean o son incapaces de discernir o juzgar entre lo bueno y lo malo, están de esa forma revelando ya sea su desobediencia o su inmadurez. ¿Usted qué opina, amable televidente? ¿Es correcto juzgar o no debéis juzgar para que no seáis juzgados? Acabamos de escuchar un tema que nos habla sobre el correcto discernimiento para poder juzgar, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pero todo está en su decisión. Y les decía, una vez más, quiero reiterarles, si usted desea que alguno de sus artículos o su propia experiencia, su testimonio, sean publicados en estas páginas, puede usted enviarlas a buenasnuevas2003@hotmail.com. También puede enviarnos sus opiniones de este programa, de esta programación. Nos agradaría mucho saber que usted nos está viendo. Y sería también un privilegio el poder publicar sus artículos o su testimonio. Mire, ahora les voy a compartir otro artículo muy interesante que publicamos en esta edición.
A veces no es sencillo tomar una decisión ante situaciones que enfrentamos, situaciones que nos atraen, situaciones que el mundo ofrece, tentaciones que el enemigo pone delante de nosotros, y tenemos que tomar decisiones trascendentales, importantes. Aquí les voy a compartir algunos puntos que podemos tomar en cuenta para tomar esas decisiones. Es un listado de discernimiento bíblico. Las acciones que pasen este examen serán sin duda las correctas. Cuando usted enfrente situaciones que le hagan dudar, piense, ¿es algo justo? Primera de Juan 5, versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. También puede pensar, ¿me traerá tentación? Romanos 13, versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. También puede pensar, ¿da esto lugar al diablo? Efesios 4, versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. También piense, cuando enfrente situaciones, ¿hay algo en la Biblia contrario a esto? Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Otro punto, ¿estoy confiando en Dios o dependiendo de mi propia fuerza? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Otro punto, ¿es algo dudoso? Romanos 14, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Uno más, ¿será motivo de tropiezo para alguien? Romanos 14, versículo 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. También puede pensar antes de actuar con este pensamiento. ¿Tiene apariencia de maldad para alguien? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Un punto más dice, ¿el Señor Jesucristo lo haría? Qué tremenda pregunta. Cuando enfrentemos situaciones difíciles, ¿el Señor Jesucristo lo haría? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Otro versículo, Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra cosa que podemos pensar al enfrentar situaciones es, ¿agradará a Dios? Juan capítulo 8, versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Un punto más para analizar es, ¿estoy tratando de impresionar a otros con mi espiritualidad? Puede usted leer Hechos 5, versículos 1 al 11, que es la
historia de Ananías y Zafira, que quisieron pasarse de listos con los apóstoles. Otro punto es, otro pensamiento que puede usted tener antes de actuar. Espero que alguien me exalte. Gálatas capítulo 5 versículo 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Algo más en qué pensar. ¿Es algo edificante? Primera de Corintios 14 versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El punto siguiente es: ¿estoy siendo egoísta? Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Uno más: ¿estoy negando la carne? Lucas capítulo 14 versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. También puede pensar esto: ¿estoy poniendo a Cristo primero? Colosenses capítulo 1 versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Necesitamos poner a Cristo siempre primero. Uno más: ¿es conveniente? ¿Puede usted hacerse esa pregunta? ¿Es conveniente? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Uno más: ¿traerá gloria a Dios? ¿Esto que voy a hacer traerá gloria a Dios? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Un punto más: ¿me estoy engañando a mí mismo? Primera de Corintios 3 versículo 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y bueno, uno más para finalizar: ¿tengo que esconderme de alguien? Segunda de Corintios 4 versículo 2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo, amables televidentes, pero quiero reiterarles que si usted desea que podamos publicar algún artículo o su testimonio, algún comentario, algún cuento corto, alguna ilustración que usted haya hecho, envíenoslas a Buenas Nuevas 2003, Buenas Nuevas 2003 @hotmail.com. Así es que estamos para servirles. Un servidor, Francisco Sánchez Rivera. Nos vemos la próxima edición. Dios les bendiga.